Bueno, vamos a continuar. Antes de continuar, quiero dejarles una tarea para la siguiente clase. Y quiero, por favor, ahora que puedan investigar por cualquier medio. Quieren hacerlo con personas y preguntarles, quieren investigar en Google, buscar en algún libro, donde ustedes gusten. Necesitaría que investigaran, hermanos, como tarea, cuáles serían las tres opciones más importantes o más sobresalientes que las personas o el mundo pueda dar respecto a que Dios no existe, de que Dios no es real. ¿Cuáles son esas razones? ¿Por qué llegan a esa conclusión? ¿Por qué Dios no existe? Así que por favor búsquenlo, busquen en Google, busquen en un libro o pregúntenle a alguien. ¿Cuáles son las razones por las cuales se esgrime que Dios no existe? Y vamos a charlar de eso la próxima clase. ¿Ok? Bueno, lo dejamos como tarea. Insisto, los hermanos que están viendo la grabación, háganlo también, pregunten, investiguen, más allá de lo que sus compañeros puedan traer en clase. Vamos a tocar este punto sobre si Dios existe o no. Así que, bueno, vamos a trabajar en eso. ¿Ok? No nos da tiempo, porque tengo clase el jueves y no daría tiempo para la dinámica que quiero hacer. Bueno, sigo con la presentación. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos en esta situación de plantear y decir, ok, no, la iglesia tiene mucho que decirle al hombre moderno, ¿no? Necesitamos, como dijo Clelia, decir y hacer, que eso es una tónica que hemos manejado en clase, ¿no? Eh, hay muchos cristianos que hoy, ¿no?, están haciendo cosas que no deberían de hacer y hacen, ¿no? Y hacen. Hay personas que dicen, no me voy a casar. ¿Cómo que no te vas a casar? No, solo me voy a juntar. ¿Y cómo tú solo te vas a juntar? Y sí, porque todo el mundo hace eso. Pero para un poco, vos no sos todo el mundo, ¿no? Vos no sos todo el mundo. Vos tenés que hacer las cosas diferentes. Bien. Ante esta situación, decimos, hermanos, que el pueblo de Dios, la iglesia, y hemos de reconocerlo, vive en un mundo que con frecuencia resulta poco amistoso, principalmente para las cosas de Dios, ¿no? Ya no hay esa apertura que antes había, ¿no? Ya no la hay. Hoy parece que hay un marcado rechazo ante todo lo que tiene que ver con Dios y sobre todo con Jesús, el Evangelio y demás. Y a veces se vuelve muy hostil la sociedad, muy hostil, muy persecutoria, muy tildadora de ver en los cristianos a una secta de fanáticos ahí, ¿no? Por lo tanto, vivimos constantemente expuestos a la presión que procura lograr que nos acomodemos. Cada día, hermanos, el mundo, o la iglesia, perdón, la iglesia vive expuesto a esta presión que nos dice, y hagamos lo mismo que todos hacen, ¿no? Que todos hacen. ¿Y qué tanto es tantito? Si el hermano fulanito lo hace, ¿por qué yo no lo hago? ¿No? Si mi familia me dice que no está mal, pues no está mal, aunque Dios diga lo contrario. Vivimos constantemente en esta presión para acomodarnos al mundo y somos llamados a no conformarnos. Sin embargo, esta presión nos lleva a que nos conformemos. Toda la escritura, hermanos y hermanas, se oye el llamado vigoroso a no conformarnos, no conformarnos. El texto sagrado dice, no os conforméis. Y vemos claras advertencias
respecto de la ceder a la presión de vivir conforme a los valores del mundo. Por favor, alguien que lea Levítico 18, 3 y 4. Rápidamente, hermanos, Levítico 18, 3 y 4. Leo. ¿Sí? Levítico 18, 3 y 4, leo en NTV. Dice, no se comporten como la gente de Egipto, donde ustedes vivían, o como la gente de Canaán, a donde los llevó. No deberán imitar su estilo de vida. Ustedes deben obedecer todas mis ordenanzas, asegurarse de obedecer mis decretos, porque yo soy el Señor su Dios. Gracias. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, hermanos, que el Señor le dice al pueblo después de sacarlo de Egipto, dice, no haréis como lo hacen en tierra de Egipto, ¿no? No te conformarás a ellos, no debes conducirte conforme mis estatutos, mis ordenanzas ponéis por obra. Hay un llamado a no acomodarnos, hermanos, y sí hay un llamado a buscar la voluntad de Dios. Lo mismo, hermanos, lo vemos en Ezequiel. ¿Alguien gusta leer Ezequiel 20:32, por favor? Ezequiel 20:32. ¿Qué dijo el profeta Ezequiel en relación a esto? La experiencia que había respecto del pueblo. Ezequiel 20:32. ¿Sí? Dicen, y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Gracias. Vosotros digan, seamos como las naciones, como los otros dicen, sirvamos al palo y a la piedra, a la idolatría, ¿no? Ezequiel condena terriblemente. O sea, muchos decían, bueno, y si los demás lo hacen, ¿no? Pues yo también lo voy a hacer. Y hay una condena muy fuerte. Lo mismo sucedía, hermanos, en el Nuevo Testamento. Uno de los claros mandamientos de Jesús. Si alguien quiere leer Mateo 6:8, por favor. Leo, Sí. Mateo 6:8. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que Él se lo pida. No seáis como ellos. No hagan lo mismo que ellos hacen. Eso lo dijo Jesús mismo, ¿no? O sea, hay un gran llamado a la resistencia a acomodarnos. Romanos 12:2, un pasaje muy típico, pero es ilustrador cómo estamos ante el llamado divino a resistir. Romanos 12:2. Dicen, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. No os conforméis a este siglo. Ese es un texto básico, ¿no? No os conforméis. No, necesitamos luchar. Lucy, primera de Tesalonicenses 4:5. Si Karina está por ahí, primera de Corintios 5:1. ¿Quién más está por ahí que pueda leer? ¿Quién quiere leer un Primera de pasaje? Tesalonicenses, ¿qué, perdón? Lucy, primera de Tesalonicenses 4:5. 4:5. 4:5. Primera de los Corintios 5:1. Le dije a Karina si estaba por ahí, pero no sé si esté por ahí. Y Ale, ya vi que prendiste Primera la... de Tesalonicenses 4:1. 4:5. Ah,
Ay, ok. Ah, está buscando, ok, perdón, Karina, vos 1 Corintios 5:1, por favor, y Ale, Efesios 4:17, Leo. por Dice favor. así. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en sacrificio y honor, no con pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Amén. Amén, gracias. No se comporten como los gentiles, dice el apóstol Pablo, ¿no? Karina, 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y de tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, dice Pablo, no, eso no puede suceder. No debemos hacer lo que otros hacen. Y Efesios 4:17. Efesios 4:17 dice, esto os digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. No como los gentiles que andan tras la vanidad de su mente. Fíjense, hermanos, cómo todos estos textos que leímos nos piden, nos exigen básicamente que el cuerpo de Cristo, el pueblo de Cristo, dé una linda batalla, ¿no? No acomodándose, no conformándose. La tendencia constante del pueblo de Dios era en el Nuevo Testamento, y parece ser que sigue siendo, portarse como los gentiles, hacer lo que otros hacen, ¿no? Hasta que no parece haber prácticamente nada que distinga a la iglesia del mundo, al cristiano del no cristiano, en cuanto a sus convicciones, valores o normas. Este es un problema, hermano. Nosotros tenemos, a veces los pastores cuando disciplinamos a alguien, ¿no? Le decimos, bueno, yo conocí de un caso hace muchos años, ¿no? De una chica que se fue a vivir con el novio, y yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué no haces bien? ¿Por qué no te casas? Y evidentemente, pues tener una vida sexual activa. Y yo digo, pero ¿por qué no lo haces bien? Y decía, no, yo no creo en el matrimonio, y yo no creo en esto, y yo no creo que estemos haciendo nada malo. Nosotros nos queremos y nadie se tiene que meter en nuestra vida. La palabra sigue diciendo, hermanos, no nos comportemos como los gentiles. Ajá. De manera, queridos hermanos y hermanas, que hoy estamos decididos a luchar con el objeto de presentar el evangelio de tal modo que haga frente a los dilemas, temores y frustraciones modernos. Si ya planteamos que no debemos ceder ante esta presión, debemos estar igualmente decididos a no comprometer el evangelio bíblico acomodándolo a lo que el mundo está pidiéndonos. El evangelio, hermanos, contiene algunos rasgos tan extraños al pensamiento moderno que siempre resultará insensatez a los intelectuales, por más que procuremos justificadamente demostrar que el evangelio ofrece palabras de verdad y de cordura. Es decir, a veces el evangelio, hermanos, traerá muchos de sus principios que no estarán de acuerdo a la lógica. ¿Cómo yo puedo ser salvo? Solo con confesar que Jesucristo es el Señor, que Él lo levantó de entre los muertos y que debo dejar que Él tome el control de mi corazón. En términos conceptuales, intelectuales, pues eso es un absurdo. Tan es así que muchos todavía plantean que para ser salvos necesitan hacer obras. Y a veces, hermanos y hermanas,
por mucho que nosotros de manera justificada le digamos a las personas que el evangelio es eso, es verdad, y que solamente para ser salvo necesita recibir a Cristo, la salvación por gracia, pues siempre vamos a encontrar muchos obstáculos. Mucha gente no nos lo creerá. Por lo tanto, fíjense que uno de los grandes símbolos del cristianismo es la cruz. Y hago un paréntesis para decir esto, hermanos. El símbolo del cristianismo es la cruz, no el crucifijo, que son dos cosas totalmente diferentes. En el crucifijo, símbolo por excelencia de la Iglesia Católica Romana, presenta a un Jesús sufriente y todavía crucificado. La cruz que las primeras comunidades cristianas proclamaron, ¿no? La cruz de Cristo, estaba vacía, porque evidentemente Jesús no está más crucificado. Si bien es cierto, no somos llamados a adorar la cruz en lo absoluto, porque el único que se adora es al Padre y al Hijo. Sí es cierto que cada vez que vemos la cruz vacía, nos hace recordar que Cristo vive, que la muerte no lo pudo retener, y que está sentado a la diestra del Padre y que algún día vendrá por segunda vez. Bueno, este símbolo poderoso para la fe cristiana, ¿no?, constituirá siempre un ataque al fariseísmo humano y un desafío a la autocomplacencia humana. Siempre. Para algunos, la cruz de Cristo es locura, dijo Pablo a los Corintios, es locura. Y claro, porque el mensaje de la cruz, aún hoy, hermano, y mucho más hoy, en una época tecnificada, pues nos representa básicamente un gran motivo de burla, ¿no? Pero la cruz siempre va a atacar al fariseísmo humano, aquel que quiere hacer las cosas por sí solos o que necesita obras para congraciarse ante el Señor. Va a constituir un gran desafío a la complacencia humana. Su escándalo, ¿no?, como decía Pablo, para algunos es piedra de tropiezo, pero para nosotros es poder de Dios en Cristo Jesús, sencillamente no se puede eludir, no se puede evitar. El cristiano que se avergüenza de la cruz de Cristo y lo que esto significa, ¿no?, pues no está preparado para la batalla. Va a terminar herido y va a terminar muriendo, porque es algo que no podemos nosotros evitar. Más aún, la iglesia se hace oír más auténticamente por el mundo, no cuando hace sus pequeñas y vergonzosas componendas prudenciales, cuando la iglesia no se esconde en aquello que el poderoso quiere escuchar, y peor aún, ¿no es cierto?, cuando se niega a hacer lo que es correcto. La iglesia se va a hacer mucho más auténtica cuando haga lo que tiene que hacer. Hará oír lo que significa el seguimiento y la cruz de Cristo. De este modo, los cristianos que viven bajo la autoridad de la revelación de Dios, por más ansiosos que estén por comunicar a otros, siempre van a despertar una vigorosa independencia mental y espiritual. Y cuando alguien, hermano, se empeña en hablar del amor de Cristo, no es terquedad. Porque el terco no escucha. El necio, hermanos, no escucha por más de que tenga la verdad en sí mismo. Eso yo lo tengo muy claro. Alguien puede tener la verdad, pero si cae en una actitud de necedad, esa verdad deja de ser verdadera. Cuando alguien, hermanos, está dispuesto a hablar, a compartir y a defender su fe, escuchando, entonces va a poder replantear su propia forma de compartir la palabra. Estamos resueltos a ser fieles y también estamos resueltos a sufrir si fuera necesario. Cuando Dios le dijo al profeta Ezequiel, estas palabras nos sirven de aliento
Dios dice, no les temas, le dijo Ezequiel, no les temas. Les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes, pero no les temas, háblales con toda fuerza. Por lo tanto, hermanos, tenemos que aplicar la palabra de Dios, pero no manipularla. Esto es una frase muy interesante. Debemos nosotros aplicar la palabra de Dios, pero nunca debemos manipularla. Nuestro llamado es ser fieles a la palabra de Dios. Nunca completémosla a nuestros intereses. Ahora, permítanme plantearles 3 preguntas que tienen que ver con esto, preguntas de reflexión. ¿Cómo podemos entonces, sigue siendo el gran desafío de la clase, ser conservadores y radicales de manera simultánea? Es decir, ¿cómo podemos ser personas que no nos vayamos de los medios, ¿no? Y nos movamos en los laterales, pero a la vez, hermanos, ser radicales en nuestro llamado, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de compartir la palabra, en los métodos que estamos usando? Conservadores en lo que atañe a guardar la relación de Dios, que eso no tiene que cambiar, y radicales en nuestra cabal aplicación de esa misma revelación. Pienso yo que el gran desafío de la fe cristiana, hermanos, para que la gente empiece a creer en ella, pues tiene que ver con esto, en seguir conservando, ¿no? La revelación de Dios auténtica, plena, liberadora, ¿no? Restauradora, pero a la vez haciéndola por medio de gestos, de acciones, de palabras, de actitudes, que la gente mire y diga, ah, mira, oh, este sí es diferente, ella sí es diferente. Tiene una linda relación de noviazgo, se da a respetar, tiene un lindo matrimonio, le es fiel a su esposa, los hijos son obedientes y respetuosos con sus padres, el patrón está satisfecho porque su trabajador, que es cristiano, es honesto, es puntual, es fiel, es responsable, es respetuoso, porque ven nuestros trabajadores que somos patrones atentos, ayudadores, no sé, un montón de cosas. Podremos llegar a entender, hermanos, que las acciones que nosotros realicemos en la iglesia, de recibir al que es diferente a nosotros, de abrirnos a nuevas expresiones, ¿no? Si alguien levanta las manos porque está gozoso, gloria a Dios. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para criticar? Si alguien exclama un aleluya, un gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo en su vida en esos momentos, ¿quiénes somos nosotros para fruncir el ceño y mirar raro a esas personas, no? Si los jóvenes quieren entonar una canción nueva, la quieren acompañar con una batería, con una guitarra, con un pandero, ¿quiénes somos nosotros para poder impedírselos cuando se hace dentro del marco de la decencia cristiana? ¿Quiénes? No somos nadie. Pero entonces la pregunta siempre va a ser esa, ¿no es cierto? ¿De qué manera la iglesia le sigue dando respuesta? ¿Podemos ser conservadores y radicales al mismo tiempo? Segunda pregunta. ¿Cómo podemos desarrollar una mente cristiana que esté modelada por las verdades del cristianismo histórico y bíblico y que al mismo tiempo esté al tanto de las realidades del mundo contemporáneo? ¿De qué manera, queridos hermanos, nosotros podemos desarrollar una mente que conozca a Cristo y a Dios a través de su palabra? Que sepamos un montón de textos bíblicos, que no sepamos los 10 mandamientos de memoria, que nos aprendamos los 66 libros de la Biblia, que apruebe usted este seminario en el tiempo en que tiene que aprobarlo, pero que al mismo tiempo, hermanos, no nos apartemos de lo que el mundo piensa, de cómo el mundo actúa, de cómo el mundo está planteando sus propios modelos y esquemas filosóficos de transmitir o de interpretar la verdad.
Esto es interesantísimo. ¿De qué manera nosotros podemos desarrollar esta mente nuestra basada en las escrituras, pero que cuando citemos la escritura no sea para condenar al mundo? Jesús dijo eso, hermanos. Todos nos quedamos con Juan 3:16, ¿no es cierto? No lo sabemos de memoria, pero el 17 es fundamental. Yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo en Cristo. Pero a veces nuestro pensamiento bíblico, hermano, solamente está desarrollado para condenar a las personas, ¿no? Y le citamos textos, ¿no? La mujer tiene que callarse y la mujer no tiene derecho a hablar porque la Biblia lo dice. Y en serio yo vi, la verdad que no soy muy dado a eso, hermanos. La verdad no pierdo mucho mi tiempo en esos videos que suben. Pero vi solo una introducción, me tenté, dije, ay, voy a ver uno de estos videos de estos hermanos que hablan en ese tono, ¿no es cierto? Y decía, cómo la mujer cristiana debe de vestirse de acuerdo a la palabra de Dios. Ese era el tema, ¿no?, que tenía. Ya desde ahí suspiré, dije, bueno, voy a aguantarme un poquitito, voy a ver. No soporté mucho, hermanos, no soporté, creo que un minuto soporté. Pero me fue muy interesante porque este predicador, ¿no?, dijo, vean, y citó Timoteo, la epístola a Timoteo, capítulo, segunda de Timoteo, ¿no? Y yo dije, ya sé por dónde vas, porque pues, sí, eso es. Y él dijo algo antes de leer, dice, ustedes pueden tacharme de legalista, pueden tacharme de no sé qué dijo, dice, pero a mí no me importa, porque si algo tienen que reclamarle, no me lo reclamen a mí, reclámenselo a Dios, porque Dios así lo dijo en su palabra. Y yo digo, me dio mucha curiosidad porque el predicador traía una corbata y la traía mal puesta, traía el botón, lo tenía abierto, se ve que la camisa era corta, ¿viste? A veces me pasa a mí porque el cuello uno lo tiene re largo. Y la tenía larga. Y yo dentro de mí en esa actitud, viste que yo ya estaba muy incómodo. Dije, bueno, me parece que si, querido hermano, leyeras el pasaje para vos, diría cómo los hombres de Dios tienen que vestir de acuerdo a la palabra de Dios. Y lo primero es que ciérrate el botón de la camisa, amigo mío, y acomódate bien la corbata. Bueno, pido perdón a Dios por ello, hermanos, y a ustedes también por contarle esto, pero esto fue lo que me pasó. Y yo dije, ¿cómo hoy a veces nuestra mente, que está supuestamente moldeada por la escritura, está muy apartada de las realidades de lo que pasa en el mundo? Muy apartada, ¿no? Y me preocupa que a veces eso pase también con nosotros. Mea culpa, hermano, si estoy diciendo algo que no es correcto. Me hago cargo. Pero pienso que si una palabra del Señor atenta contra la dignidad del ser humano, no es palabra de Dios. Tercera pregunta. ¿Cómo podemos relacionar la palabra con el mundo? ¿No? ¿Cómo podemos relacionar la palabra con el mundo, entendiendo al mundo a la luz de la palabra? Incluso entendiendo la palabra a la luz del mundo. ¿Cómo? ¿Cómo hacer ese relacionamiento, no? ¿Cómo podemos juntar la palabra con el mundo, entendiendo al mundo a la luz de lo que Dios ha dicho en su bendita palabra, pero también incluso entendiendo a la palabra de Dios a la luz de lo que el mundo está viviendo, porque la palabra se dio para el mundo, ¿no? Y entonces se plantea esto. Hay un doble rechazo cuando hay eso. Decimos, ok, ¿cómo plantear este dilema? Y entonces hay un doble rechazo. Y este doble rechazo es, nos negamos a dejarnos absorber tanto por la palabra que nos escapamos hacia ella y no permitimos que ella enfrente al mundo. O sea, nos metemos tanto en la palabra, sabemos tanto la palabra, pero nunca hacemos que esa palabra vaya al mundo. Como también en la otra parte, a dejarnos absorber tanto por el mundo, por las cosas que vivimos, por las redes sociales, por nuestro trabajo, por demás, que nos conformamos a él y nunca lo sometemos al juicio de la palabra de Dios. Son dos fenómenos que se dan mucho en la defensa de la fe.
Y entonces, el escapismo y la conformidad son errores opuestos, pero ninguno de ellos, hermanos, es la opción cristiana. Ninguno de ellos. Nosotros no podemos escaparnos del mundo y vivir en una burbuja de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pensando que la Biblia no tiene nada que decir al mundo. O por el otro lado, no, vivimos tanto en el mundo, nos acomodamos tanto a las cosas que tenemos hoy, la escuela, el trabajo, las ocupaciones, los hobbies, las redes sociales, etcétera, 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 ¿no? Que nunca hay un juicio bíblico de las acciones que tiene el mundo. Y entonces nos conformamos. Ambas situaciones, hermanos, son totalmente contrarias. En lugar de este doble rechazo, somos llamados a escuchar con ambos oídos. Tenemos que escuchar tanto a la palabra de Dios, tanto, 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 pero también tenemos que escuchar al mundo. Tenemos que estar dispuestos a escuchar al mundo. Por un lado, tenemos que saber que el mundo no a veces es muy atractivo, a veces muy hostil, pero también el mundo tiene mucho sufrimiento, mucha angustia, mucho dolor, muchas dudas, mucha ira, mucho enojo. Vivimos una sociedad con mucho enojo. Y entonces la pregunta es, ¿qué la palabra tiene que decirle al mundo como tal, ¿no? ¿Qué tiene que decir? Y cómo el mundo tiene que interpretarse a la luz de la palabra. Escuchemos, queridos hermanos y hermanas, alumnos de este seminario, de esta clase, escuchemos la palabra con humilde reverencia, ansiosos de entenderla y resueltos a creer y obedecer lo que alcanzamos a entender. Pero también escuchemos al mundo con una actitud críticamente alerta, igualmente ansiosos por entenderlo y resueltos no necesariamente a creerlo y obedecerlo. No, nosotros no vamos a creer ni obedecer al mundo, sino más bien a comprenderlo y a procurar gracia y misericordia para descubrir de qué manera el mundo debe encontrar salvación en el Evangelio. Perdón, estaba en esta diapositiva, pero lo vuelvo a repetir. Escuchemos la palabra con humilde reverencia, ansiosos por entenderla y resueltos a creer y obedecer lo que alcanzamos a entender. Escuchemos al mundo con una actitud críticamente alerta, igualmente ansiosos por entenderlo y resueltos, no necesariamente a creerle y obedecerlo. Obvio que no. Nosotros no somos llamados a vivir conforme a los valores del mundo, pero sí debemos comprenderlo, debemos ser empáticos, debemos saber qué es lo que está sucediendo en el mundo para que de esa forma podamos procurar gracia, podamos procurar misericordia, podamos procurar ayuda y bendición al mundo a través del Evangelio. Escuchemos con ambos oídos. Y logramos eso, hermanos, cosas diferentes sucederán. Y termino con este pensamiento. Es la facultad de escuchar dos voces al mismo tiempo, que eso es lo que tenemos que desarrollar en la defensa de la fe. No es una actitud necia ni terca, sino la habilidad de aprender a escuchar esas dos voces al mismo tiempo. La voz de Dios por medio de la Escritura, de la palabra, y la voz de los hombres y mujeres que nos rodean, de lo que está a nuestro alcance. Con frecuencia estas voces se contradicen entre sí, sí, evidentemente, porque son cosas diferentes. Pero nuestro propósito o la meta que nosotros debemos alcanzar en la apología es escuchar a ambas, es descubrir de qué manera las dos cosas pueden relacionarse y sacar las mejores enseñanzas. Al escuchar, queridos hermanos y hermanas, alumnos, alumnas, al escuchar con ambos oídos, es indispensable para procurar, para fomentar, para construir un discipulado cristiano
bíblico, auténtico, radical, necesario, relevante y una misión cristiana que impacte a la sociedad donde nosotros nos movemos. Si no escuchamos con ambos oídos, no vamos a lograr que la defensa de nuestra fe cumpla el objetivo, que es que todos conozcan, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, y esta es la verdad, y esta es la vida eterna, perdón, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Muy bien, y es así como terminamos esta clase que nos hizo una reflexión muy interesante acerca de lo que representa nuestro entorno y la manera en que nosotros tenemos que relacionarnos con él. La Biblia sigue teniendo algo que decir al hombre moderno. La iglesia tiene una labor fundamental para hacerlo. Y nosotros una obligación como cristianos de hacerlo una realidad. ¿Ok? Muy bien. Tenemos 3 minutitos para algunas retroalimentaciones. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Están de acuerdo? ¿Qué les gustó? ¿Qué les impactó? Si quieren decirlo de manera cortita, puede ser. ¿Fue relevante la clase? ¿Fue aleccionadora? ¿Dijo algo bueno para su fe, para su praxis cristiana? Y si no, como decimos aquí en Argentina, pues es lo que hay. Que fui claro, eso quiero quedar claro en eso. Si fui claro, si pude darme a entender lo que quise decir. Sí, bueno, creo que no hay mucho que agregar porque la verdad que sí fue bastante claro. Las citas que leíamos nos dejan claro también que lo que Dios quiere es que seamos parte de este mundo, pero que no seamos de este mundo. Y al ser parte de, tenemos que formar parte de nuestra sociedad, nuestro entorno, escucharlos, no ser oídos sordos y hacer como quizá muchos años hicimos, ¿no? Que como iglesia nos encerramos en esa burbuja y solo decíamos nosotros, ¿no? La palabra y nosotros, la salvación y nosotros, y dejamos de lado a toda esa gente que también necesita de Cristo, necesita de la salvación. Y aprender a defender la palabra, no porque ella necesite ser defendida, creo que es algo que debemos aprender a hacer. No es sencillo decir, vamos a defender lo que creo, o voy a defender lo que creo, voy a defender a Dios porque Dios necesite ser defendido, sino porque debo estar consciente de que para encarar a esa gente que necesita de Cristo, necesito estar preparada, conociendo lo que Él es, lo que ha hecho en mi vida y de qué manera puede impactar la vida de esas personas a las que quiero llegar. Sé que, o sabemos todos que el resto lo hace Dios y su Espíritu Santo, ¿no? Pero sí es importante estar uno preparado y no seguir haciendo lo que quizá muchos años hicimos muchos. Dejar de lado a los necesitados, a la gente perdida y seguir nosotros viviendo muy tranquilos nuestra salvación, ¿no? Así que bueno, creo que bastante claro. Muchas gracias. Gracias, amor. Bien, ¿alguien más, hermanos, hermanas? Solo 1 minuto tengo antes de cerrar la clase para que vengan sus compañeros de primer año. Yo solamente decir que hay mucho que hacer. Tal vez lo digo en mi persona, en lo personal. Siento que hago mucho, pero en realidad, dijera el apóstol Pablo, es lo que tengo que hacer, lo que es mi deber hacer, pero tenemos mucho que hacer, hermano. Creo yo que cada día el Señor nos mueve a que si predicamos y Él toca corazones con nuestra vida, sigamos haciéndolo, porque los tiempos son muy difíciles y lo que estamos viendo, todo la modernidad, los tiempos
se quieren comer al mundo, pero la palabra de Dios es la que permanece. Yo creo que si la seguimos predicando y le llevamos el evangelio a las personas que no conocen al Señor y tengan un encuentro con Él, su vida va a ser diferente, así como ha sido en nosotros. Así es, Lucy, así es. Hay una historia ahí rápido antes de irnos. No me acuerdo, si ustedes le investigan, se los agradecería, de una persona que salvó a muchas personas, a judías, de la masacre nazi. Y le hicieron un homenaje y él no estaba feliz. Y le preguntaron, ¿por qué no estás feliz si salvaste a muchos? No sé cuál, el número, no sé, 200, 300. Y él decía, porque pude haber salvado a uno más y no lo Se hice. llama Schindler, se apellidaba Schindler. Ah, bueno, ahí está. La famosa película de la lista de La Schindler, película se ¿cierto? llama La lista de Schindler, justamente por Ok, eso. sí, podía haber salvado uno más. Bueno, esas son lo agridulce. Por un lado estamos contentos porque estamos haciendo la obra, pero el otro, dijimos, podemos hacer un poco más. Gracias, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Nos vemos el jueves, Dios mediante, para la siguiente clase. ¿Ok? Un abrazo para todos. Linda tarde.